Buenas noches, Pastor Silvio. Por favor, no le voy a presentar, creo que él se va a presentar solo, pero vamos a estar orando, pidiendo la bendición de Dios. Y desde ya, muchas gracias, Pastor, por aceptar la invitación. Le hemos preguntado si nos puede visitar y estaba dispuesto a estar para entregarnos la palabra de Dios. Y queremos que Dios te use, que Dios te bendiga y que realmente la palabra que Dios te puso en tu corazón, con libertad lo puedas entregar y el pueblo lo va a recibir. También tenemos al pastor Sigfrido Keverne con nosotros. Bienvenido, pastor. Que Dios te bendiga, que Dios te siga bendiciendo en tu edad avanzada ya, ¿sí? Realmente es una bendición que esté en el culto hoy con nosotros. Oramos, nos ponemos de pie. Bendito Dios, gracias porque hoy podemos estar aquí de vuelta en tu casa. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el deseo que tú pones en nosotros venir para alabarte, para escuchar de ti. Gracias también por nuestro pastor Silvio, que hoy está con nosotros. Pido que tú lo bendigas, Dios. Úsalo, Dios. Bendice su mente, su corazón, y todo lo que has puesto en su corazón, que Él en este momento pueda entregarnos a nosotros y que sea para bendición y para restauración de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, te agradecemos. Amén. Muy bien, buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. Tudo bem? Tudo tranquilo, tudo jóia, tudo en paz. Qué bueno poder estar aquí en Jardín América un domingo de noche. Esta iglesia querida que conocemos, pero no es que interactuamos mucho, nos encanta a veces estar acá. Hicimos algunos, creo que fue el primer congreso de la AGA que se hizo aquí allá por el 2016. Me acuerdo que pasamos varios días por acá interactuando, ¿no? Entonces, una satisfacción poder estar un domingo como este, precioso. Recién vi que estaban hablando del Instituto Bíblico, me toca presidir la Junta ya hace 3 o 4 años. Estamos siempre en un proceso de mover aspectos de la vida del Instituto Bíblico, pensando en lo que creemos nosotros, haciendo siempre un movimiento estratégico, no simplemente mover por mover nada. Y quiero decir esto porque a veces es importante que se diga, ¿no? Desde que me toca presidir la Junta estuve muy preocupado por entender a una institución educativa desde sus 3 perspectivas que tiene que tener importancia y fuerza cualquier institución. En primer lugar, una institución adquiere su credibilidad y su reconocimiento público a partir de sus valores. Y nosotros estamos abocados en la restauración y de los valores y principios que hacen a la grandeza de una institución educativa teológica como tenemos nosotros en Oberá. En segundo lugar, la estructura organizacional y de tiempo en tiempo estamos moviendo personas. No es que sacamos gente, sino reacomodamos el recurso humano que tenemos, porque muchas veces una institución educativa o cualquier institución, inclusive eclesiástica, necesita en este proceso de estar buscando los cambios, si no está el cambio de mentalidad o a veces la mentalidad ya está, pero no están las personas en los lugares adecuados, entonces se intenta también de reacomodar el recurso humano que tenemos disponible sin agregar otros, ¿no? Y en tercer lugar nos enfocamos entonces finalmente a la tarea, pero ese es el último aspecto. Por lo general las instituciones hacen al revés. El trabajo, no importa cómo, ¿no? Y entonces caemos muchas veces en la crítica de las personas y en la pérdida de la credibilidad justamente porque no estamos cuidando los valores, que son absolutamente indispensables cuidar a la hora de estar pensando en la credibilidad. Nosotros como Instituto Bíblico queremos estar en el radar de cualquier iglesia y de cualquier candidato que quiera estudiar teología y buscando una formación de excelencia. Por lo tanto, estamos muy enfocados en alcanzar esos niveles a fin de que seamos creíbles en todo el nordeste argentino y, por qué no, aquí en los países cercanos también.
Así que ese es nuestro instituto bíblico. Hoy estuvimos en nuestro retiro hablando con los alumnos, hablando con los profesores, hablando con la junta. Oramos muchos, allá por las 3 de la tarde por ahí terminamos ese encuentro, comimos un rico guiso y disfrutamos del caluroso calor. ¿Sí? Hoy fue un día increíble. Comíamos guiso caliente y lo salábamos con el sudor, ¿sabe? Se nos salaba un poco el guiso, ¿no? Así que, hermanos, es una alegría poder estar acá compartiendo con ustedes estas palabras. Y no hace mucho, yo suelo levantarme a las 4 o las 5 de la mañana para leer, estudiar, pensar, como dice la canción del trío Mar del Plata, mi Biblia, mi termo, mi mate, mi devocional, mi madrugada y estar con el Señor en ese momento, ¿no? Y en ese espacio privado, personal, íntimo, vos y tu Dios, el Señor, habla, bendice o simplemente te informa cosas, te advierte, y puede suceder muchas cosas en ese momento cuando estamos en la presencia del Señor disfrutando de ese encuentro. Es importante ver que los jóvenes están estimulados y estimulándose mutuamente a que haya un buscar de Dios y un buscar de las personas. Una iglesia que pierde la evangelización es una iglesia destinada a morir, va a morir. Y entonces, felicitaciones muchachos, chicas, porque están pensando en evangelismo, y una iglesia que piensa en evangelismo vive mucho, vive largo y vive bien, ¿sí? Y quiero felicitarlos por eso y que ustedes puedan seguir adelante con ese ministerio. Y estaba pensando en esto que no sé si alguien me pidió un título. Páseme el título de la palabra que usted va a hablar. Bueno, y pasé un título ahí rarísimo, ¿no? Ladrones, mandarinas y miel en el camino. Y la otra pregunta es, ¿qué hace usted en el camino? ¿Cuánta gente camina? Acá yo estuve mirando algunas barrigas acá y medio que me inspiró a caminar juntos, ¿sabes? Hay gente que necesita caminar, ¿no? Necesitamos. ¿Cuánta gente camina habitualmente? 2. ¿Y los otros? ¿No? Meta reviro, che, pero así vamos a agrandar cada vez más la barriga, ¿no? Pero ¿qué hacen las personas cuando caminan? Muy bien, ¿qué más? Hablan, ¿qué más? No caminan. Esta es una iglesia que no camina, no sabe qué hacer cuando camina. ¿Qué hace la gente en el camino? ¿No? Me estuve, por ejemplo, pensando en estos días, ¿cuántos de ustedes, tal vez los más grandecitos ya, caminaron algunos kilómetros para llegar a la escuela? ¿Hay gente así? Ahí sí, ya somos una población importante, ¿no? ¿Cuántas veces usted llegó tarde porque ahí al costado del camino hay un árbol de mandarino y vos dijiste, no está verde todavía, pero está rica, ¿no? Y estábamos ahí corriendo a ver quién llega primero por si había una fruta madura ya, porque hay que adelantarse para comer ese y que el otro chico que viene atrás, por lerdo, va a comer la verde, ¿entiende? ¿Cuántas son las personas que en la travesura de adolescente, en la travesura de la vida, sabías que por ahí había un enjambre, un lugar donde había abejas, y vos dijiste, hay que sacar esa miel? ¿O cuántos son los padres que con tal de generar un cierto nivel de responsabilidad en los hijos le decía, vengan rápido porque hay ladrones, hay ladrones? Entonces el chico venía a mí mirando para atrás si alguien le seguía o no, ¿no? Entonces, hermanos queridos, pero la vida cristiana es siempre así. Por eso yo quisiera compartir con ustedes esta palabra que Dios me dio no hace mucho. ¿Qué se hace en el camino? ¿Qué la gente hace en el camino? ¿Qué desea el Señor que hagamos en el camino? ¿Y cuántas cosas nosotros nos perdemos en el camino por no prestar atención a tantas cosas maravillosas que van sucediendo y no nos damos cuenta? Por eso vas a abrir tu Biblia en el libro de Marcos, en el capítulo 9, el Evangelio de Marcos en el capítulo 9, y antes de leer la porción de la Biblia que quiero leer en ese capítulo, quiero contarte lo que habla ese capítulo.
El capítulo 9 marca de una manera visible, demasiado visible, las características espirituales de la vida de una persona, pero también sus tendencias egoístas y carnales. Empezamos con Jesús invitando a 3 de sus discípulos. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? 12. A 3 de sus discípulos a subir a una montaña y ahí delante de ellos se transfiguró. Abajo quedaron ¿cuántos discípulos? 9. Son buenísimos en matemática, ¿no? 9 discípulos. Arriba había 3. Jesús los llevó allá arriba, se transfiguró y la experiencia de la transfiguración es hacerle vivir a estas personas un aspecto demasiado íntimo de la vida espiritual y toda la grandeza y la gloria de Jesús a personas humanas como Pedro y los otros 2 que estaban ahí con él. Una experiencia única, inigualable, incomparable, nunca vivida por estos muchachos que estaban acompañando a Jesús ahí. Y no solamente estaban ellos 4, sino que aparecieron también en esa conversación, en esa reunión tan preciosa, 2 personajes históricos de la Biblia que habían ya fallecido algunos cuantos siglos atrás. ¿Quiénes eran? Elías, sí, y uno que murió todavía más antes, Moisés. Y en lugar de disfrutar de esa presencia gloriosa, esa experiencia espiritual tan íntima, tan profunda, y humillarse en completa y absoluta adoración a Dios, ahí a Pedro se le ocurre una idea genial. ¿Cuál fue la idea de Pedro? Justo ahí. Señor, este culto es espectacular, ¿sabes qué? Tengo una idea maravillosa. Nunca ni a Dios se le ocurrió esa idea, ¿sabe? ¿Cuál es? Hagamos aquí unas cabañas, unas carpas, traigamos aquí, mirá, y quedémonos a vivir acá. Vamos a compartir, Señor, contigo acá, nos quedamos acá. Se olvidaron completamente de los que estaban allá abajo. Y eso me hace recordar a mí algunas iglesias que le encantan los cultos nomás. Iglesia que le encanta esa presencia de Dios y se derrama el Espíritu y lloran todo y se tiran por el piso, pero se olvidan lo que están allá afuera. Pedro ya no quería bajarse de la montaña. El culto está tan maravilloso, tan íntimo. Pero Jesús dice, no, tenemos que bajar. Y se bajan. Y allá abajo hay una discusión importante porque un padre de familia que tenía un hijo enfermo, probablemente poseído por un espíritu que lo atormentaba al pobre muchacho, estaba ahí viviendo la siguiente experiencia. Me encanta predicar de esto, pero no es esa la palabra que vamos a compartir. Jesús llega, ve esa discusión y pregunta, ¿qué pasa acá? ¿Qué está sucediendo? Y alguien salta de la multitud y le dice al Señor, mira Señor, yo le traje a tus discípulos a mi hijo que está enfermo, atormentado por un espíritu de enfermedad demoníaco, y tus discípulos no pudieron sanarlo. ¿Cuál es el versículo? Probablemente estamos ahí por el versículo 20 moneda, ¿no? Y Jesús responde, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y otra vez se nota esta característica tan humana, de una iglesia que le encanta los cultos, de una iglesia que le encanta reunirse entre sí. Hay iglesias que parecen el club social familiar de parientes y amigos y compañía limitada para los asados y las diversiones, pero los que están afuera no entran. Entonces, usan esta frase típica de la cultura del fracaso y de la derrota. Tus discípulos no pudieron. Tus discípulos no ¿qué? No pudieron. ¿Cuántas veces dijiste yo no se puede?
Esa es la cultura de mucha gente de la iglesia. No se puede, yo no puedo, no hay manera. Es un muchacho enfermo, solo eso. El versículo 23 dice la palabra del Señor que Jesús llama al Padre y le dice, ¿puedes creer? Al que cree, todo le es posible. Y la historia sigue, y Cristo sana al muchacho, y entonces empieza la siguiente historia, que es la que quiero compartir con ustedes en esta noche. Llegamos de esa manera al versículo 30, el versículo 29 dice que este género no con nada sale ni puede sanarse, sino con oración, con ayuno, y según el versículo 23, con fe. Y ahora acompáñenme los 7 versículos que vamos a leer a continuación. Versículo 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. ¿Por qué? Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo. Y estaban caminando por el camino y va sucediendo cosas en el camino, pero ellos no entendían. Y llegaron a Capernaum, porque cuando Jesús salió de Nazaret fue a vivir en Capernaum, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué discutían ustedes entre ustedes en el camino? Y ellos, ¿qué hicieron ellos? En boca cerrada, no entra mosca. Ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces Jesús se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Hay ladrones en el camino, pero hay mandarinas en el camino y miel también. Ninguna de esas cosas se menciona en el texto, ¿no? Pero están ahí, ¿no? Una cosa es el texto explícito, pero otra cosa es lo que está implícito en el texto. Y tal vez sean figuras que aparecen en mi mente nomás, pero después vamos a intentar entenderlo a medida que transcurra la charla. Me dijeron que esto suele terminar a las 11 de la noche, ¿es así? A las 11 de la noche puedo estar solo yo acá. Bueno, una vez leído este pasaje bíblico, quiero decir simplemente algunas cosas a la iglesia y ya estaremos orando. Caminar es una sala de aula para Jesús. Es una oportunidad que Cristo no va a desperdiciar para poder transmitir, configurar el psiquismo de sus discípulos sobre conceptos y verdades absolutas que todo cristiano debe afirmar y en la que todo cristiano debe afirmarse para poder seguir al Señor con contundencia. Cristo nunca dejará de enseñarte cualquiera sea tu camino en la vida. Nunca dejará de hablarte. Caminar para Cristo es una sala de aula, un método pedagógico que marca la vida del que presta atención.
Dice aquí la palabra del Señor que Jesús, cuando salió de aquel lugar para dirigirse a Capernaum, no quería que nadie supiese. ¿Por qué no quería que nadie supiese? Porque Él se estaba brindando de una manera exclusiva, especial, en una caminada de unos kilómetros para tener una experiencia educativa, formativa de la vida de sus discípulos. Para Él era demasiado importante que los discípulos asimilasen conceptos que se van a transformar en la base fundamental de la vida cristiana de los cristianos a través de todos los siglos. Él le va a enseñar conceptos, 3 o 4 conceptos que después voy a subrayar con mayor claridad. Cito uno de ellos por lo menos ahora. Versículo 31. Caminar sin que nadie se entere por ahí, porque había siempre una multitud siguiendo a Jesús. Y era maravillosa la experiencia de ver tanta gente siguiendo a Jesús, pero en este momento Jesús quería una intimidad con sus discípulos. Versículo 31, ¿para qué? Porque Jesús necesitaba enseñarles a ellos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? 2 conceptos fundamentales que hoy son la base de tu vida. Que Él moriría y que Él resucitaría. Mira, el camino es la vida con todas sus vicisitudes. ¿Cuántas son la gente que le gusta comer mandarinas? A ver acá. No traje ninguna, mirá. Todo el mundo quiere comer mandarina, hermano Mundi. 2 bolsas de mandarina, por favor. Pero es agridulce. Es agridulce. Si es muy dulce, es muy dulce. Si es muy agrio, entonces ya es muy agrio. ¿Por qué te gusta la mandarina? Justamente porque es agridulce. Y cuando estoy pensando en lo que hay en el camino, son las vicisitudes de la vida, y todas las vicisitudes de la vida van a jugar en tu manera de comportarte y en tu capacidad de resolución de tus situaciones y tus vicisitudes, y todo lo agridulce tendrás que tomar una decisión si en tu vida y si en tu experiencia simplemente serán agrias o si serán dulces. El camino no es otra cosa, sino que el camino de la vida que estamos transitando. ¿Cuántos años? En el caso mío, un poquito más de 60. Y algunos de ustedes como 120 y otros tal vez menos, ¿sabe? ¿Cuántos tienen el más viejo acá? 130 por ahí me dijeron, ¿no? ¿Entiende? Pero ninguno de nosotros puede hablar de una vida sin problemas, sin vicisitudes, sin complejidades, sin asuntos, sin experiencias traumáticas dolorosas, sin que configuremos durante todo el tiempo pérdidas y en un aprendizaje que no termina nunca, en esa construcción constante, en este crecer, en este avanzar de la vida, con todas sus vicisitudes, las experiencias amargas, tristes y dolorosas, pérdidas que vamos sufriendo en la vida. Nosotros tomaremos la decisión si esas experiencias serán simplemente experiencias que nos alejarán del Señor, que amargarán nuestra vida, que destruirán nuestra experiencia, o si esas situaciones son situaciones que nos acercarán más a Dios. El camino y sus vicisitudes. Cada situación de la vida es un método para el aprendizaje de la gracia de Dios en nuestra vida. Si nosotros hiciéramos hoy una consulta rápida, háblame rapidito una teología, cítame 7 versículos sobre la muerte de Jesús. Cítame 10 versículos sobre la resurrección de Jesús y hacemos una teología rápida. Muy poca gente podrá hacer un pequeño despliegue sobre estas 2 doctrinas fundamentales de la vida cristiana. ¿Por qué?
porque está pasando por una experiencia agridulce que no les está significando una oportunidad para el aprendizaje. La vida cristiana siempre tendrá este sabor agridulce. Agrio porque muchas cosas en el camino de la vida duelen. Dulce porque Cristo camina junto y nos lleva a cada y en cada circunstancia de la vida. ¿No te pasa a vos que Jesús va hablando y vos estás como en el versículo 32? ¿Qué dice el versículo 32? Que sus discípulos no entendían. ¿Viste? Vos andás, ¿viste? Enojado vos con los políticos, enojado con la economía, enojado con el cáncer, enojado con tu esposa, con tus hijos, con tu marido, enojado con tantas cosas que Dios quiere aprovechar para enseñarte y hablarte y te está hablando y te está diciendo, yo estoy contigo, pero vos estás enojado porque estás simplemente viviendo de lo agrio y ese agrio agriando tu vida. Porque no podés parar y pensar que en el camino donde sufrís tu sed, tu cansancio, tal vez un hambre, Cristo está hablando, pero a vos no te entra nada. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 32. Ellos no entendían nada. Yo pastoreo una iglesia preciosa y uno de los conceptos que más escucho, pastor, no me queda nada. Era lindo lo que usted habló, pero no me queda nada, no me entró nada, yo no me acuerdo más de nada, ¿no? En guaraní nosotros usábamos una expresión que dice así, pato apere u. ¿Alguien entendió? ¿Algún guarango por acá? Allá. Explíquele a esta gente qué dije. Por el lomo del pato, agua. ¿Qué hace el pato cuando vos le tirás el agua? ¿Se moja? ¿Se moja o no? No. ¿Qué hace el agua? Gotea ya. Así son algunas cabezas. No le entra nada. No se moja con la palabra. No abre su corazón al Espíritu. No presta atención al Señor. Versículo 33. Y cuando llegó a Capernaum, Jesús llamó a sus discípulos y les preguntó qué discutían en el camino. Mientras tanto, en todas estas cuestiones de nuestra vida, Cristo enseña. Por eso hay una pregunta acá que quiero hacerle, hermano. ¿En qué te vas a concentrar? ¿En lo agrio o en lo dulce? Porque en eso radica estas cuestiones de los ladrones, de las cosas maravillosas de nuestra vida. Cristo está hablando su teología, su palabra eterna a tu corazón. Pero hay algo que te roba tu atención. Hay alguien que te roba tu concentración. Hay alguien que te roba abrirte. Hay alguien que está ahí haciendo de interferencia para que esa palabra poderosa, sanadora, restauradora y de trascendencia por los siglos de los siglos no entre, no cale, no llegue al corazón. Algunos de los ladrones de nuestra vida que anoté acá por el camino, que no me deja concentrarme, las ideas vanidosas de grandeza. A veces hablo con algunas personas y me dicen, yo estoy haciendo tal cosa porque quiero que mi nombre aparezca. Así me lo dijo, quiero que mi nombre aparezca. Yo quiero ser alguien, que mi nombre aparezca. Conversamos en el camino las superficialidades de la vida. ¿De qué hablamos? ¿No? Vos querés hablar con tu esposa justamente un problema grave que ustedes están teniendo entre ustedes y decís, vamos a pasear, querida. Justo le llevas a pasear en un shopping. ¿Y qué hace tu señor en un shopping? ¿Te va a prestar atención o no? Están ahí, ¿qué cosa hay en el shopping? Esas vidrieras de enormes y lujosos zapatos, esa ropa. Perfume, ¿qué más? Anteojos. Y vos querés hablar este asunto delicado que hay entre ustedes dos, pero ella, ¿a dónde está?
prestando completamente atención a otra cosa y no está concentrada en ninguno de estos asuntos que de repente interesan. Entonces son las vanidades de la vida, las conversaciones superficiales, las conversaciones vanidosas, las conversaciones futiles de cosas que no tienen significado. Nosotros nos ocupamos a hablar estupideces cuántas veces en la vida y no prestamos atención a lo que Dios está diciendo en este proceso de la vida. Nos enojamos seguramente con un empresario, con un cliente, con un comerciante, nos enojamos con el político, nos enojamos con la familia. Y no podemos percibir que Cristo camina al lado hablando: aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Conversamos las pequeñeces, pero quiero decirte una cosa importante. Versículo 33. Cuando llegaron a Capernaum, cuando estuvieron en casa, los discípulos estaban seguros, caminando allá atrás de Jesús, que Jesús no había escuchado nada. Déjame decirte lo siguiente: de todas tus emociones y de todas tus distracciones, de todas tus tonterías, de toda cosa vana en la que te dedicas, darás cuentas a Dios. Hay un día predeterminado por el Señor, donde, como sucedió con los muchachos, Él te llamará para preguntarte: ¿qué hablabas? ¿En qué te concentrabas? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué hacías? ¿Qué hacías mientras caminabas tu camino? ¿En dónde metiste tu mayor y mejor esfuerzo? ¿Cuál es el crecimiento mayor que hiciste en tu propia vida y que no es Cristo? Llegarás en un espacio de intimidad con el Señor donde Él te llamará para prestar cuentas delante de Él, de tus conversaciones, de tus intenciones, de tus emociones, de tus pensamientos, de tus ocupaciones. Darás cuentas a Dios. Les preguntó qué discutían entre ellos en el camino. Y yo me quiero imaginar la cara de estos muchachos ahí, que estaban muy seguros que Cristo no había escuchado nada. ¿No? ¿Te acordás cuando vos eras un niñito y tal vez te comiste el caramelo que tu mamá te dijo que no comas, pero ella se enteró que vos comiste y te llama? ¿Y cuáles fueron nuestras respuestas? Y probablemente como los muchachos ahora, silencio total, mirar a otro lado, mirar el suelo. Darás cuentas a Dios, hermano, y esta es una de las experiencias más serias. Por eso es importante que mientras camines tu camino, escuches al Señor, porque el Señor está hablando siempre. El Señor nunca deja de hablar. El Señor nunca deja de marcar tu vida. El Señor nunca deja de advertirte, de orientarte, de guiarte. Presta atención, chamigo. Pará un poco, presta atención, porque el Señor está hablando y te está hablando profundidades de pensamientos que deberán marcar tu vida. Pero si tú estás enfocado en lo agrio de la vida, en lo fútil de la vida, en lo pasajero de la vida, perderás tu oportunidad de darle a tu vida un marco de grandeza espiritual, de profundidad espiritual, un marco de conocimiento de Dios, de intimidad con Dios, justamente porque parte de tus energías gastaste en las cosas de este mundo. Las circunstancias muchas veces no nos dejan oír los principios de grandezas enseñados por Jesús. Versículo 32 dice que, el versículo 32 dice que para ellos, pero ellos no entendían. Y el versículo 34 dice así: mas ellos, cuando Jesús le preguntó, ellos callaron, no preguntaron. Dice la Biblia aquí que tenían miedo y silenciaron. ¿Y sabe lo que significa? Que cuando alguien te está interpelando y vos haces un silencio,
es terminar con la conversación. Y si hay una conversación que tú no debes terminar nunca en tu vida, es esa conversación con Jesús. Deja que Dios te hable, interactúa con Él, pregunta. Fíjense lo que ellos no hicieron, no preguntaron. No preguntaron por qué, por miedo, dice la Biblia. Y si hay algo en la vida, es preguntar al Señor, es hablar con Él, es escuchar su palabra, es leerla, es subrayarla, es marcarla. En este momento ando haciendo un estudio bíblico con una familia, agricultores ellos ahí en la colonia, y este señor es muy gracioso y dice, pero vos sos como ese Robocop que tiene un chip en la cabeza. Me dice, vos tenés un chip en la cabeza. ¿De dónde te salen esos versículos para decirme todo? Te pregunto cualquier cosa y vos me decís un versículo. ¿Cómo haces? Entonces, hermanos queridos, simplemente quiero subrayar 4 cosas y con eso terminamos esta palabra en esta noche. Subrayo una vez más porque ya la mencionamos. Versículo 32, Jesús hablaba en el camino sobre su muerte. Ellos estaban ante esta doctrina. Es una de las doctrinas fundamentales de la vida cristiana. Porque la muerte de Cristo tiene que ver con la paga por las culpas de nuestros pecados. Y era un concepto que había que desarrollarla en intimidad con sus discípulos. ¿Sus discípulos qué hacían por el camino? Discutían quién sería el mayor después que Jesús muera. Segunda enseñanza fundamental, la resurrección de entre los muertos. Y si hay una doctrina que Pablo se ocupa de desplegarla de una manera profunda y amplia, es hablar de la resurrección de Jesús como una de las evidencias más contundentes que hace a la grandeza, a la firmeza, a la seriedad, a la eternidad, a la existencia misma de Dios y a la grandeza del ser cristiano. La resurrección de entre los muertos como una doctrina fundamental. Jesús hablaba de este asunto y los discípulos allá atrás discutían quién sería el mayor cuando Jesús se muera. Versículo 33. Versículo 33. Marcos capítulo 9, versículo 33 dice la palabra del Señor, que llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó qué discutían entre ellos en el camino. Este concepto que ya dije, no me voy a ocupar, daremos cuenta de nuestra vida, de las cosas que nos ocupan, de nuestras fidelidades o de nuestras infidelidades delante del Señor. Nada quedará desapercibido ante los ojos del Señor, que ve absolutamente todo. Y lo último que quiero subrayar en esta palabra de esta noche está en el versículo 36. Donde dice la palabra del Señor acá, y tomó entonces Jesús a un niño y le puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. En esta jornada preciosa en la vida de Jesús, un día en la vida de Jesús, la transfiguración, un padre de familia angustiado por un hijo enfermo y una buena caminata con sus discípulos. Pero no termina ahí. Cualquiera de nosotros, después de haber caminado mucho, seguramente ¿qué hace? ¿No? Se toma un poco de agua y no ve la hora de sentarse en su sofá o su cama y acostarse a descansar. Jesús no tiene una agenda semejante a esta, sino que Él no terminó su tarea todavía de enseñanza. Es un pedagogo por excelencia y ahora va a ser una de las enseñanzas más importantes que tiene que ver con el carácter
de un cristiano seguidor de Jesús. Mientras sus discípulos discutían grandeza, la soberbia, quién manda, quién puede más, quién va a tener el control, esa vanidad tonta de querernos sentir muchas veces más que los otros y no poder reconocer en el otro la misma gracia de Dios, esta discusión tan humana, tan mundana, a veces instalada en las iglesias, en la vida de los matrimonios, en la vida de las familias, esta competencia de poder. Si no paramos y escuchamos la palabra del Señor, se instalará en nuestra vida y causará un daño enorme. La arrogancia, la soberbia, el control. Jesús toma a un niño y le dice así: si alguien no es humilde como este pibe, como este chico, con certeza todavía no me ha recibido a mí. El que reciba a un niño como este, me recibe a mí. La humildad y la abnegación nos hace parecer más a Cristo. Si hay un mensaje, hermano, en este proceso de vivir la vida cristiana, en esto de caminar con el Señor, es dejar que tu carácter sea moldeado por su palabra, modelado, pulido, y construye en ti esta grandeza de la humildad. El ser humilde es una de las grandes virtudes de cualquier persona seguidora de Jesús. La gente podrá conocernos a nosotros por nuestra teología, por nuestro intelectualismo, por nuestra simpatía, por nuestro chiste, por lo divertido que somos, pero es indispensable que conozcan a Cristo y te conozcan a vos como un seguidor de Cristo humilde. La humildad como consecuencia de nuestra atención a Dios será reconocida ante su presencia. Dios está diciendo acá, si hay algo que yo voy a reconocer en ustedes, que sean humildes. Pero yo no voy a reconocer esa competencia carnal, humana, instalada muchas veces en las relaciones interpersonales, de la soberbia, del quién manda más, quién va a mandar, quién va a ser el mayor. No, sino que la grandeza ante los ojos de Dios tiene que ver con la humildad. Primera Pedro capítulo 5, versículo 7 dice así: humillaos pues bajo las poderosas manos de Dios. Y ustedes determinan para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si hay una premiación que Dios va a hacer, es justamente ver en ti ese carácter tan propio en Él. El apóstol Pablo lo decía más o menos así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, y lo decimos juntos: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no quiso ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y estando en la condición de hombre siervo, se humilló hasta la muerte, y la muerte en la cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Cristo es el Señor. Es indispensable que la iglesia, mientras camine su camino, entienda que la humildad es la característica en el carácter de un cristiano que Cristo va a reconocer. Es la característica que lo llevó a la cruz, pero es la característica propia de su persona que también lo exaltó hasta lo sumo y le hizo Señor. Por eso, el humilde no tiene ningún problema de servir al prójimo. El humilde, ¿qué hace? Sirve a su Dios y a su prójimo. Nosotros en nuestra vida pastoral, si hay algo, hoy le contábamos a los alumnos, si hay algo que hemos orado en nuestra vida: Señor, danos la gracia de servir. Pero danos la gracia de manifestar cuando conversamos con las personas, cuando visitamos una familia, cuando estamos delante de un enfermo, cuando estamos por actuar ante las circunstancias ajenas en la vida, Señor, eso que me das cuando estoy orando delante de tu presencia, de que esa gracia se despliegue
Señor, en las palabras, en la mirada, en el gesto, en la actitud, y que esa familia sea tocada y transformada para la honra y la gloria de Dios por tu poder manifestado en la vida de tus hijos. Yo he visto muchos creyentes que van a hacer estudio bíblico con los no cristianos y llevan el manualcito como si fuese que el manualcito y los conceptos que están en el manual es lo que le va a modificar la vida de las personas. No, sino la gracia de Dios que está en ti. El hecho de ser humilde delante de su presencia y que eso se pueda ver en tu manera de mirar, tu manera de actuar, en tu manera de hablar, en esto de ser empático todo el tiempo con las personas, que sea la gracia del Señor llevándote al corazón de las personas que necesitan. Un evangelista se mueve de esa manera. Por eso, hermanos, en esta hora de la noche, empezando esta semana, pensar por un momento en lo largo de tu camino, cómo ha sido tu conducta. ¿Qué hiciste en el camino vos? ¿Absorbiste del Señor todo el tiempo su gracia y su verdad mientras Él hablaba en cada circunstancia de tu vida? Si no, dile al Señor, Señor, perdóname, porque he sido una persona que estuvo más preocupada en resolver mis cosas a mi manera y no te presté atención. ¿Cuántas son las historias y los testimonios de personas que no tomaron aquel auto, que no tomaron aquel colectivo, que no tomaron ese avión, que se demoraron 5 minutos cepillándose los dientes para evitar un accidente, y en esas cosas podemos ver que Dios estuvo cuidando? Pero ¿cuántas son las personas que se demoraron 5 minutos, evitaron el accidente, pero están re enojados porque perdieron 5 minutos? En el camino está siempre el Señor hablando todo el tiempo, actuando todo el tiempo para beneficiarte a vos, para bendecirte a vos, para advertirte a vos, para encaminar tu vida, porque no sabes caminar sin Él. Por eso nunca veo nada en mi vida sin verla por ese lente de la voluntad perfecta de Dios manifestándose en cada situación de la vida. Por eso, en cada circunstancia de la vida, que si pudiera contarle tantas cosas dolorosas en la vida de un pastor, de una familia que sirve, de un predicador, de un evangelista, y simplemente nos llevaron a arrodillarnos y a reconocer a Dios que aún en esas cosas Él es Dios. Esta semana hice 2 entierros y le decía a la gente que no eran cristianas que Dios es Dios y que esta circunstancia era una oportunidad preciosa de acercarnos. Pérdidas como esa, pérdidas económicas, pérdidas de vínculos, pérdidas de la familia, pérdidas de un matrimonio. Que vos hagas de tu vida, de tu caminar cada día, una experiencia espiritual con Cristo, en tus negocios, en tu andar, en tu empresa, en tu colegio, en tu carrera, en tus estudios. Escuchá la voz de Dios. Escuchale al Señor. Hacé esta pregunta que a veces la repetimos acá. Señor, ¿qué quieres decirme? Siempre le enseño a la gente que el Salmo 27, Jehová es mi Salvador, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Aun cuando se juntaron contra mí mis enemigos para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Él es mi luz y mi salvación. Pero cuando el rey estaba haciendo este tipo de reflexión, se recordaba de un momento en el medio del desierto, en una cueva, escondiéndose de Saúl, pudiendo estar absolutamente deprimido, mal, quejoso, angustiado, asustado. Él está haciendo toda una inteligencia interior de vida espiritual. En las manos del Señor estoy.
En ese Salmo 27, en el versículo 10 dice así: aunque mi padre y mi madre me abandonen, Dios no me abandona. En el camino de la vida muchas cosas difíciles sucederán, pero en ninguna de ellas Dios deja de hablar. Y en ninguna de ellas Dios deja de estar. En ninguna de ellas Dios te abandona. Por eso las experiencias agridulces, que puedas entender que esta presencia de Dios y su palabra preciosa son dulces, son los manjares, son las fortalezas, el alimento, el nutriente que me ayuda a seguir adelante con mucha fortaleza y confianza hasta la próxima vicisitud que no sé cuál es. Y no importa, Señor, lo que venga, pero estamos ahí listos, si es necesario hasta morir por ti, entregar la vida. Por eso en esta noche, pensá en tu camino. ¿Cómo sos vos cuando caminas? ¿Cuántas quejas hay en ti? ¿Cuánta adoración hay en ti? ¿Cuánta atención hay en ti a lo que Dios quiere? ¿Y cuántas quejas o distancia de Dios hace cada vez que cosas difíciles te suceden? ¿En cuántas ocasiones querés ser el mayor del otro? El que sabe más, el que manda más. Pedile perdón al Señor y simplemente ocúpate a escuchar su palabra. Adórale a Él y servile a Él. Y como que yo sé que algún día voy a estar en Capernaum con Jesús, de manera figurada digo, y yo voy a recibir esta pregunta, y vos también vas a recibir. ¿Qué discutían ustedes en el camino? Ese día quiero mirarle a los ojos al Señor y Señor, yo siempre esperé y confié en tu poderosa protección sobre mi vida. Me dediqué a eso, Señor. Me ocupé de eso, Señor. Por eso en esta ocasión te adoro también acá. Ponete de pie en tu lugar. Ponete de pie. Quisiera que ahí en tu silencio, en tu corazón, o tal vez si hay alguien que quiera hacerla en voz alta antes de retirarnos del templo para empezar nuestra semana, que seguramente serán de luchas, de tentaciones, de enfermedades, de problemas. Dile al Señor lo que hay en tu corazón a partir de esta palabra sencilla hablada en esta noche. Habla con Dios, revisa tu historia, pensá en tus vicisitudes, pensá en cómo son tus respuestas generalmente. ¿Vas atrás en el montón de atrás discutiendo cualquier pavadas? ¿O sos el que camina al lado del Señor escuchando todo lo que Él dice? ¿Cómo te mueves en el camino? Piensa en esto y cuál es tu aprovechamiento en el camino. ¿O cuántas son tus pérdidas por tus desatenciones? Empieza a adorar al Señor y decirle, Señor, gracias, porque sos fiel y nunca dejaste de hablarme. Lo que pasa es que yo dejé de escucharte. Pedile perdón al Señor, restaura con Él, conéctate con Él en este tiempo. Y dile al Señor que a partir de hoy ese caminar con Él, escuchar su palabra será seguramente una experiencia de crecimiento espiritual, de fortaleza interior, de desarrollo de la confianza, de la fidelidad. Ningún problema en tu vida son para tus derrotas, son para tus victorias. Para que experimentes vos en tu corazón, en tu experiencia propia, lo dulce de la victoria en Jesús. Orá a Dios y decile que está listo para caminar todas las millas que el Señor quiera caminar hasta que te llame a su presencia. Querido Cristo, gracias por esta noche, Señor, que me trajiste a la iglesia de Filadelfia y compartir con mis hermanos este culto de adoración. Señor, voy feliz de este lugar. Gracias por traerme, Señor, y cantar con ellos a tu nombre, Señor. Pero en esta noche como iglesia, una vez más, yo también te digo, Señor, que ninguna circunstancia de mi propia vida, que las tengo muchas, me desvíen, Señor, de escuchar, de poner mis ojos en Cristo, de prestarte atención, de aprender,
de crecer, de las profundidades y grandezas, de tus pensamientos y de tus eternas verdades. Señor, que me hablas a través de tu palabra para enfrentar cada vicisitud de la vida, Señor. No importa las que fueren. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que hombres y mujeres que están acá sean bendecidas con esta palabra. Que los matrimonios sean bendecidos con esta palabra, Señor. Que las familias, esos padres que luchan con sus hijos adolescentes, o tal vez los adolescentes con sus padres, Señor, en ese choque generacional propio, dale, Señor, la gracia del aprendizaje espiritual de Dios que hay en esa situación. Te pido, Señor, por cada hombre de empresa, empresarios, gente de trabajo, gente del agricultor, los profesionales que aquí están, que están expuestos, Señor, a una serie de situaciones que podrían ser dolorosas y difíciles. Señor, que transitar este camino, ellos sean bendecidos y guiados, Señor. Confiados, como dijo Job, que aunque pierda todo, Señor, tú eres Dios. Y que podamos, Señor, poner nuestra confianza siempre, siempre en ti. Señor, te adoramos, aquellos que ya caminamos tanto, adorándote, amándote a ti. Y queremos agradecerte, Señor, por la sumatoria de experiencia y de gracia derramada en la vida. Pero estamos listos, Señor, para lo que vas a agregar todavía. Bendecí a esta iglesia, bendecí a sus familias, a sus empresas, bendecí a sus jóvenes, a sus niños, a sus hombres, a sus mujeres. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.